Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Quispe Peña, médico residente de segundo año de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad les voy a explicar cuáles son los procesos en la anatomía patológica. ¿Qué hacemos en el servicio de anatomía patológica? Primero, con una pequeña introducción, la anatomía patológica es la especialidad médica que se encarga de estudiar los tejidos, las células y sus anomalías, con el objetivo de contribuir al diagnóstico de enfermedades. La anatomía patológica también, algunos los conocen como patología, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de estudios realizamos en el servicio? Realizamos estudios de biopsias, que son piezas pequeñas, piezas quirúrgicas, ya sean pequeñas, medianas, grandes o hasta órganos completos, estudio de amputación de extremidades, estudio de líquidos corporales, estudio de citologías cérvico-vaginales, como por ejemplo los Papa Nicolaus, algunas autopsias clínicas o algunas otras pruebas especiales. La anatomía patológica tiene tres fases: fase preanalítica, analítica y postanalítica. En la fase preanalítica también tiene diferentes procesos muy importantes cada uno de ellos. El principal es la solicitud de la biopsia, que la da el médico tratante. Se prepara al paciente para la toma de la muestra y posterior envío de la muestra. Se traslada la muestra hacia el laboratorio para su recepción en el laboratorio de anatomía patológica. La solicitud de la biopsia, como lo mencioné, es de responsabilidad del médico tratante. Muchas veces el mismo médico no llena la muestra, sino el personal técnico. Por eso ellos también deberían estar capacitados para que consignen todos los datos. Asimismo, también cuando traen las muestras de otros hospitales a nuestro hospital o alguna muestra particular, hay que verificar de que la solicitud tenga todos estos datos que voy a mencionar. Los datos de filiación, o sea, de quién es la muestra, nombres y apellidos, edad, número de historia clínica, sexo, procedencia, departamento, servicio, en caso esté hospitalizado, el número de cama, tipo de seguro para algún trámite administrativo. Tienen que especificar el nombre del espécimen o la muestra, o sea, qué tipo de muestra es. Muchas veces no colocan y nosotros pues no somos adivinos, ¿no? Por eso es importante colocar qué tipo de muestra se envía. Si se pudiera colocar informes de patología previos, ya sea del hospital o de manera particular. Importante también colocar la enfermedad actual y si hubieran exámenes auxiliares de importancia. Hay que colocar los hallazgos operatorios, un diagnóstico clínico, por lo menos uno presuntivo. Otro dato importante que debería de colocar es la fecha y hora de la toma de muestra y por último debe tener la firma del médico que solicite el examen. Y la toma de muestra, en anatomía patológica se toman diferentes muestras, ya sean por punción, endoscópicas, incisionales, pequeñas, medianas, grandes, las de citología, como el BAF, el PAP, esas cosas, ¿no? Esta obtención de muestras, como lo mencioné, es de responsabilidad de los médicos tratantes. Y a nosotros lo que nos importa es que esta muestra sea representativa, es decir, que sea de buena calidad y que sea de buena cantidad. Una vez se toma la muestra, inmediatamente se procede a rotular la muestra, consignando los mismos datos: nombre, historia clínica, qué tipo de muestra es, la fecha, hora, y si tuviera algún conservante como el formol, ¿no? Y el nombre del médico quien lo solicita. Y posteriormente se envía a la biopsia en un recipiente adecuado, en el cual tenga una tapa rosca de preferencia, y que esté sellada completamente para evitar el contacto con el medio ambiente. Y también debe de tener una cantidad adecuada de preservante, como en este caso es el formol, ¿no? Es el más común. Debería cubrir más de 10 veces el tamaño de la muestra. Posteriormente viene la fase analítica, en el cual se recepciona e identifica la muestra ya en el servicio de anatomía patológica. Se hace un registro de esta muestra asignándole un código para su posterior procesamiento macroscópico. Luego viene la labor del tecnólogo médico que realiza el procesamiento técnico y finalmente para su lectura y diagnóstico por el médico anatomopatólogo o por el médico patólogo. La macroscopía es una fase importante
en el cual nosotros vamos a realizar las medidas, peso, talla, descripciones importantes de la muestra que nos va a llegar según protocolos específicos para cada órgano y patología, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es sacar pequeñas muestras de la pieza que nos llega y lo vamos a incluir en un cassette para su estudio, ¿no? Ese cassette va a estar previamente ya codificado. Luego viene el procesamiento técnico, en el cual también tiene varios procesos: el de fijación, el de procesamiento de tejidos, inclusión en molde de parafina, corte y secado y desparafinizado, en la coloración, el montaje y el etiquetado. Bueno, dentro de los procesos importantes está la fijación. Para la fijación lo que nosotros usamos es el formol baferado o el formol al 10%. La muestra debe sumergirse inmediatamente después de su extracción en un recipiente que contenga el formol. El tiempo medio que debe de estar fijado la muestra es de 6 a 48 horas. Y en general se recomienda que las muestras de 1 milímetro de espesor permanezcan por lo menos en el fijador durante 8 horas para su posterior procesamiento. El objetivo de esta fijación es la preservación de la morfología del tejido y la preservación de los antígenos del tejido. El procesamiento de tejidos. Luego de que la muestra esté fijada, esta va a pasar por diferentes sustancias químicas con el objetivo de ser accesible para su corte. Este procesamiento de tejido, dependiendo de los equipos que se vayan a usar, tienen una duración entre 13 a 16 horas. Es uno de los procesos más largos. Posteriormente viene el proceso de inclusión. Este proceso es el proceso de rodear un tejido con una sustancia firme, parafina. La parafina es una especie de cera, como la vela, que hace que el tejido se mantenga, se formen bloques duros, que tienen una dureza homogénea, el cual va a permitir realizar los cortes. Posteriormente se hacen los cortes, secado y desparafinizado. Este proceso tiene como objetivo la obtención de cortes muy finos de 3 micras, lo que va a ser suficientemente delgado para su observación al microscopio. Como vemos acá en el esquema, vemos un bloquecito de parafina que se hacen varios cortes seriados y esos se van a colocar en las laminitas. Que posteriormente las laminitas van a pasar por un proceso de coloración. La coloración universal, o lo que se usa comúnmente, es de hematocilina y eosina. Es una coloración estándar para un estudio anatomopatológico. Esto nos va a permitir describir las características microscópicas de los tejidos normales y realizar el diagnóstico de las entidades patológicas, ¿no? Esa coloración tiene un set de coloraciones, set de sustancias químicas colorantes también, por el cual va a pasar cada laminita, ¿no? Y tiene, para cada sustancia química va a tener un tiempo, y es un proceso bastante cronometrado para finalmente obtener estas láminas que vemos acá, ya de un color morado rosado. Luego se realiza el montaje y el etiquetado. Se usa una resina sintética para montar los extendidos, que en este caso nosotros usamos el Entellán. Y encima de la gotita de Entellán se coloca una lámina cubreobjetos, el cual permite pues su visualización en el microscopio. Una vez se monta, se etiqueta, o sea, se le coloca el código respectivo y posteriormente esto se entrega al médico responsable de la lectura del caso. La lectura y el diagnóstico. El médico patólogo, el que está a cargo del caso, es el responsable de leer las láminas y realizar el diagnóstico, ¿no? Según los estándares internacionales de cada entidad que se plasman en algunos protocolos, ¿no? Y posteriormente ya viene la fase posanalítica, ya también que se da dentro del servicio de anatomía patológica, el cual consiste en la digitación. Una vez que se realice la digitación por los
administrativos, en este caso por la secretaria, es responsabilidad del médico anatomopatólogo verificar si lo que él escribió, el diagnóstico histológico que él hizo en un borrador, corresponde al diagnóstico digitado. Muchas veces, como el personal administrativo desconoce algunos términos médicos, hay errores y a veces una palabra puede cambiar un diagnóstico. Por eso es responsabilidad del médico que apruebe el informe digitado para que éste se pueda imprimir y posterior a ello el médico lo firma y ya se entregan los resultados, ¿no? Ya sea a los pacientes o si no se entregan ya a los diferentes servicios desde donde han sido solicitados, ¿no? Posteriormente se realiza un archivo de láminas, de bloques de parafina y las fichas de trabajo médico, ¿no? Y otra fase, la fase postanalítica, es la parte estadística en el que se estudia, pues, por ejemplo, qué porcentaje de muestras son cánceres, cuáles no, cuáles son los más frecuentes y este tipo de cosas, ¿no? Acá más o menos hay un ejemplo de cómo es el flujograma de esta frase preanalítica. Em, Se genera el médico especialista en cualquier otro servicio, ya sea de gastro, dermato, solicita, genera la orden, se toma la muestra, esta se rotula, se fija la muestra en fórmula al 10% de función del técnico de enfermería, se corrobora la solicitud y la muestra que sea acorde. En la parte de anatomía patológica se recepciona, se identifica, se verifica la muestra y la solicitud. Si esta es adecuada, se recibe. Si no es adecuada, también se debería de rechazar. Si es adecuada, se registra, se le asigna un código y ese es trasladado al área de macroscopía en el que eh, se rotula y se organiza correctamente para su posterior estudio por el patólogo, ¿no? Una vez y ahora el flujograma de la fase analítica y postanalítica. Una vez ya el médico anatomopatólogo tiene la muestra, hace la descripción macroscópica, realiza el muestreo, los cortes, lo incluye en los cassettes, luego se le entrega al personal tecnólogo, ya está fijado para que ellos hagan la parte de procesamiento técnico, como era el procesamiento de tejidos, la inclusión, los cortes de los bloques, la coloración, el montaje y el etiquetado, ¿no? Una vez que eso esté correcto, también el anatomopatólogo recibe la muestra para su estudio, ¿no? Y posteriormente se entrega digitación, como lo mencionamos, para su respectiva digitación y el médico también tiene que verificar si está correcto o no, está correcto, se llega a imprimir. Y con eso estaría terminando todo el proceso en anatomía patológica. Y acá el tema de los tiempos va a influir bastante de acuerdo al volumen de muestras que llega al servicio, eh, a la cantidad de médicos anatomopatólogos del servicio también. En nuestro hospital se estima más o menos un tiempo para piezas pequeñas de 7 a 10 días y para piezas grandes 15 días. Bueno, espero que esta información les sirva y la tengan en cuenta cuando se realicen algún tipo de procedimiento quirúrgico o biopsia. Gracias.